En la clase anterior estuvimos viendo los conceptos del paradigma orientado a objetos y la programación orientada a objetos, y estuvimos viendo el concepto de clase y el concepto de objeto. Hoy vamos a estar viendo cómo hacemos para crear una clase en C#. Bien, una clase va a definir un conjunto de atributos y va a definir un conjunto de métodos, que son los estados y comportamientos de los objetos que estuvimos viendo anteriormente. Y por medio de la clase vamos a poder crear diferentes instancias con la misma estructura, pero con valores diferentes. Bien, para poder crear una clase en C# vamos a utilizar la palabra reservada class, y la nomenclatura que se utiliza para la creación de clase es la notación de Pascal. Los nombres de las clases deben estar en singular y se debe definir lo que son los modificadores de la clase. Acá vemos un ejemplo de cómo crear una clase que aún no fueron definidos los atributos, pero vemos que definió public, que viene a ser el modificador de la clase, la palabra reservada class y el nombre de la clase. Y más abajo vemos cómo se definieron lo que son los atributos, ¿sí? Los estados vendría a ser de esa clase, que en este caso esta clase representa al objeto persona, y habíamos visto que el objeto persona tenía atributos o estados como lo que son nombre y apellido. Acá se le agregan, por ejemplo, lo que viene a ser el documento. Bien, vamos a ir al editor, en este caso a Visual Studio, y para poder crear una clase voy a hacer clic donde dice App Ejemplo, que es el nombre del proyecto. Voy a hacer clic derecho y voy a ir a la opción Agregar, y voy a ir a la opción Nuevo elemento. Acá voy a elegir la opción de clase, y en la parte de nombre, ¿sí? Voy a asignar un nombre que en este caso va a ser persona, y le doy en Agregar. Bien, fíjense que automáticamente ya lo que hizo el editor fue crear la estructura de la clase, ¿no? Dio lo que es el modificador de acceso de la clase, la palabra reservada class y el nombre de la persona. El internal lo vamos a cambiar por una clase pública. Bien, ahora yo acá puedo empezar a escribir lo que son los atributos de la clase, ¿sí? O los estados. Atributos. Y en este caso vemos que la persona tiene lo que es el nombre, el apellido y el documento. Entonces voy a crear los atributos privados a la clase. Utilizo la palabra reservada private. En este caso el nombre es un string porque es una cadena de caracteres. Entonces voy a definir su tipo de dato y vamos a ponerle un nombre. También vamos a definir el apellido y también vamos a definir lo que viene a ser el domicilio. Bien, estos son atributos privados a la clase, es decir, que solamente dentro de la clase voy a poder acceder a estos atributos porque están definidos como atributos privados. También podemos definir, por ejemplo, como atributos públicos. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, el documento. En este caso vendría a ser un atributo público que yo podría acceder desde fuera, ¿sí? Desde otra clase. Yo podría acceder a este atributo. Para más o menos tener y ejemplificar la idea, vamos a ir a nuestro programa principal. Y yo acá ya puedo empezar a crear lo que son objetos del tipo persona. Por ejemplo, tengo que importar en realidad la clase. En este caso la clase se encuentra en el namespace de app ejemplo. Entonces voy a importar ese espacio de nombre y ya puedo empezar a crear, por ejemplo, persona. Ya me aparece, ¿sí? Voy a asignar un nombre, persona, y para poder crear una instancia de esta clase tengo que utilizar el operador new, ¿sí? Entonces le doy a new y new persona, y de esta forma yo ya estaría creando una instancia de la clase persona. Como podremos observar, la clase persona tiene definidos los atributos de nombre, apellido, domicilio y tiene documento. Y también tiene definido lo que son los accesos, ¿sí?
Por ejemplo, los 3 primeros son atributos privados de la clase y el último se definió como un atributo público de la clase. Si yo me voy a mi clase, al programa principal, e intento acceder a esta variable nombre, ¿sí? Y escribo persona, punto. Fíjense, acá en esta lista no me aparece lo que es el atributo nombre, ni tampoco apellido, ni tampoco domicilio, solamente me aparece en lo que es el documento. ¿Por qué solamente me aparece el documento? Me aparece el documento solo porque es el único atributo que está definido como un atributo público de la clase, que yo puedo acceder desde fuera, es decir, desde otra clase puedo acceder a este atributo. Ahora, la idea no es acceder de forma directa a los atributos de una clase, sino que para poder acceder a los atributos de la clase lo realizo por medio de lo que son los descriptores de acceso a los atributos, que son los conocidos métodos get and setter, es decir, métodos que permiten obtener el valor que tiene un atributo y también poder asignar un valor a un atributo privado de la clase. Entonces, ¿cómo hago para crear un descriptor de acceso? Lo puedo definir de varias formas. Una de ellas es creando un método. En este caso tiene que ser un método público porque yo tengo que poder ver desde fuera. Y es un método que vemos que el atributo nombre es del tipo string, por lo tanto me tiene que devolver un string. Entonces voy a crear un método público que devuelve un string y le tengo que asignar un nombre al método. En este caso se va a llamar nombre. Y abro y cierro las llaves. Acá ya creé lo que es el método nombre y dentro de este método vamos a definir los métodos get y el método set. ¿Sí? El método get es el método que va a retornar la variable nombre, es decir, el valor que tiene la variable nombre. Y el método set es aquel método que se va a utilizar para asignar un valor a esa variable. Sería un valor. Y así es como ya tengo definido un descriptor de acceso, ¿sí?, hacia la variable nombre. Entonces yo desde fuera del programa, ahora si yo digo persona punto, veo que ya tengo nombre. Pero lo que yo estoy viendo acá es simplemente el descriptor de acceso, no estoy viendo la variable, ¿sí? Como me doy cuenta porque este está escrito con mayúscula y el nombre de la variable está escrito con minúscula. Entonces si ahora yo le doy nombre, el signo de asignación, que es el signo igual, y acá puedo asignarle un valor a esa variable nombre, ¿sí? Yo escribo un console write line, digo persona punto nombre y ejecuto la aplicación. Veo que imprimió el valor que nosotros le hemos asignado, ¿sí? Y hemos podido acceder a la variable nombre, a esta variable, por medio de su descriptor de acceso, ¿sí? Ahora, otra forma de poder hacer lo mismo es simplemente definir la variable como un método público y definirle los descriptores de acceso get y set. Y de esta forma ya tendría, ¿no es cierto?, lo que son los descriptores de acceso a la variable nombre. Y esto podríamos eliminar y definir todos los otros atributos con sus descriptores de acceso get y set. Ahora yo podría acceder ya a todos los atributos desde la clase de afuera, ¿sí? Sería acá punto nombre, soy Guillermo, puedo asignar también el apellido y para poder recuperar los valores
le digo persona.nombre. Siempre con el punto se puede acceder a los atributos y a los métodos que están dentro de esa clase. Y acá puedo darle un espacio e imprimir el apellido persona.apellido. Si yo ejecuto la aplicación, ahora va a decir el nombre y el apellido, ¿sí? Entonces, haciendo un repaso, para crear la clase se utiliza el modificador de acceso, el nombre de la clase que es, o sea, la palabra reservada class, y el nombre de la clase. Las clases se definen siempre en singular y se definen cada uno de los atributos de que va a contener la clase. Una de las cosas que me estaba olvidando es que las clases también tienen lo que son los métodos o comportamientos del objeto. Si por ejemplo acá en la unidad didáctica habíamos visto, por ejemplo, el objeto persona que tiene estados y tiene comportamientos que, por ejemplo, caminar. Ahora yo puedo crear un método, por ejemplo, un método público. Si el método público va a retornar algún valor, le tengo que definir el tipo de dato que va a retornar, o bien si el método no va a retornar nada, simplemente escribo la palabra reservada void, que significa que ese método no va a devolver nada. Tengo que darle un nombre al método, por ejemplo en este caso el método se llama caminar, y tengo que abrir y cerrar paréntesis y abrir y cerrar llaves. Este es un método que está definido dentro de la clase. Lo puedo poner acá un console writeLine y puedo, por ejemplo, imprimir la palabra o, por ejemplo, el documento, digamos, de la persona. O acá, por ejemplo, vamos a cambiarlo, vamos a poner el método que sea mostrar documento. Entonces esto es un método que está definido dentro de la clase persona. Entonces yo en el programa principal puedo acceder, ¿no es cierto?, a ese método, persona.mostrar documento, ¿sí? Y ahí abro y cierro los paréntesis, punto y coma. El tema es que si yo ahora ejecuto la aplicación, no me va a mostrar nada porque nosotros no asignamos ningún documento a la persona. Entonces le damos persona.documento es igual y le damos un valor. Entonces ahora sí ejecutamos la aplicación, ahora sí aparece el nombre y el apellido que fueron impresos desde el programa principal y el documento que se imprimió desde el método que está definido en la clase persona. Y así podemos crear varios métodos, ¿sí?, o que van a representar acciones que realiza, digamos, ese objeto en particular.